Bien, estamos con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, lo hemos invitado porque hemos leído unas declaraciones suyas en el sentido de que estamos entrando a un periodo de vacas menos gordas. No ha dicho vacas flacas, sino vacas menos gordas, o sea que están gordas. Y que, bueno, probablemente, efectivamente, lo que estamos viendo es una cierta desaceleración de la economía por el contexto internacional, ¿no es cierto? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo hacer para que no se siga desacelerando? De hecho, todos los pronósticos de crecimiento ahora son menores a los que eran hace unos meses. De todos modos, vamos a crecer creo que más de 5%, se supone. Pero ¿cómo hacer para revertir esto? No se puede revertir, en fin, yo creo que este es un fenómeno que está pasando en todo el mundo. O sea, el mundo, uno pensaba hace unos meses que iba a crecer 3,5% y ahora el estimado es apenas 3%. Y todos los pronósticos de crecimiento de todos los países, desde la China hasta los países emergentes en América Latina, se están ajustando a la baja. No, Nosotros... Pero Estados Unidos a la suba, no, un poquito, ¿no? A la suba todavía por debajo del 2%. Acá el comentario iba un poquito para tomar conciencia de que las épocas, digamos, fáciles de bonanza, de precios altos de commodities, de costo de capital barato, digamos, están yendo hacia un periodo distinto, de condiciones distintas. Y es un fenómeno que afecta al Perú y afecta a otros países. El Perú tiene fortalezas, pero también tiene que hacer con carácter de urgencia unas tareas internas para poder justamente transitar en un entorno que es menos favorable, ¿no? En lo que va del año, el precio del oro ha caído 20%, el precio del cobre ha caído 10%, el precio del petróleo se ha incrementado 15%, y con la corrección que ha habido en los flujos de capital, se ha encarecido el costo del crédito. Y eso ha hecho que, sumado a la depreciación, los costos financieros de las empresas también se han incrementado. Entonces, estamos, creo que, yendo hacia una fase en la cual la economía está transitando hacia una demanda interna que creció el primer semestre 7,5%, va a crecer probablemente un poco menos en el segundo semestre del año, y que los motores de crecimiento van a cambiar en el país. Curiosamente, vamos a tener al sector externo, a partir del último trimestre del año, jalando el crecimiento del país, con la recuperación de la demanda externa que se prevé hacia fines del país. ¿Hacia fines de este año? Ya sí, se prevé una recuperación en volúmenes de producción. No, pero ojo, una cosa, si bien hasta la fecha ha sido la demanda interna la que ha compensado la caída en el sector exportador, sí. Lo que preveemos y lo que prevé el consenso es que, dado que el mundo va a crecer más el año entrante, los volúmenes de exportación, la demanda externa, se va a incrementar en sectores primarios como minería y como pesca. Y ya a fines, en el último trimestre de este año ya... A partir de... Sí. Entonces la demanda interna se va a estabilizar en torno a su potencial. Entre 5 o 5,5% la demanda interna. Y el crecimiento se va a mantener porque ahora, curiosamente, va a ser el sector externo que se va a recuperar hacia fines del año y el año entrante. Es una muy buena noticia. Pero tenemos que justamente transitar a una situación que ya no son precios, son volúmenes de producción. Por lo tanto, las inversiones que se requieren para que estos volúmenes se materialicen. Entonces se va a recuperar la demanda por volúmenes. Por volúmenes, el precio. No. Los precios van a seguir cayendo paulatinamente. De hecho, eso explica por la caída del canon, que podemos conversar más adelante, explicarla. Creo que el televidente hay que explicarle con claridad qué es lo que está pasando. Pero tenemos un crecimiento en el cual hemos sufrido un shock externo severo. En términos de intercambio han caído. El costo del capital es más alto. Se suma obviamente a factores de encarecimiento de ciertos insumos, el costo del capital, el costo de la mano de obra ha crecido en parte, y obviamente expectativas, digamos, que ahora están neutras. Y curiosamente en las expectativas uno, y viendo un poquito el detalle de las encuestas que hace el Banco Central y otras entidades, cuando se le pregunta a una empresa individualmente si prevé mantener sus ritmos de inversión, de contratación de personal, la respuesta es afirmativa. Pero cuando comentan acerca del entorno del país, hay más pesimismo. Y eso a veces alimenta, digamos, una especie de profecía autocumplida.
Vemos incluso que en el sector de construcción, digamos el dato de junio no es el mejor, ya vemos una recuperación en julio ligera en torno al 9%, indicadores que recientemente ha sacado el Banco Central. En autoconstrucción. En construcción en general. En construcción en general. El consumo se mantiene, digamos, todavía fuerte, con el dato de ventas de supermercados, de tiendas por departamento, creciendo 11% en julio. Una muy buena campaña en el mes de Fiestas Patrias, según las encuestas que hace el Banco Central. Pero igual con todo esto, la economía, la demanda interna va a crecer a un menor nivel. Y el motor de crecimiento futuro va a ser el externo, pero por mayor volumen de producción y de venta. Entonces hay que asegurar ese mayor volumen. Y eso pasa por justamente las políticas que estamos implementando de facilitar la inversión. Entonces, ante la pregunta, ¿qué estamos haciendo al respecto? Estamos y proseguimos tratando de levantar cuellos de botella a la inversión privada. Ya lleva trabajando ya algunos meses este grupo, digamos, de acompañamiento. Hay más de 40 proyectos que entran, algunos ya se están graduando porque ya han sido destrabados en distintos sectores. ¿Graduando? ¿Así le llaman ahora? Bueno, una vez que ya el proyecto está destrabado, ya sigue su curso. ¿Han logrado destrabar algún proyecto? Sí, hemos logrado destrabar varios proyectos. Eso deberían publicitarlo. Sí, no, yo creo Proyecto tal, destrabado. Sí. No, pero yo creo que va a haber una rendición de cuentas pública para mostrar este esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo. Vamos a seguir planteando normas para poder seguir desregulando. Y ahora lo clave es todas estas reformas que se han aprobado recientemente, hay que implementarlas rápidamente para que la población vea beneficios, vea resultados. Las reformas vinculadas a la facilitación al servicio civil. Ahora estamos obviamente ante el gran reto de implementar la reforma de la salud pública, que es una reforma estructural, como comentaba en el espacio anterior. En la transición asegurar que los proyectos de inversión que tenemos, digamos, en cartera se den, tanto los que están en proinversión, donde tenemos una cartera como nunca antes la hemos tenido, de proyectos grandes, importantes, que se van a adjudicar de acá a fin de año, con toda seguridad. Puedo afirmar eso por el proceso en el cual se encuentran. El presidente anunció en su discurso de Fiestas Patrias la creación de un fondo para iniciativas privadas cofinanciadas de 1.500 millones de soles. Pero eso fue calificado, se felicitó la iniciativa, me pareció muy buena, pero el fondo parecía muy pequeño. Bueno, pero es un capital semilla, porque y se va dirigido un poco a aprender cómo podemos tener más iniciativas privadas cofinanciadas en sectores importantes como salud, por ejemplo. Ahora eso le iba a preguntar, porque es muy importante, no solamente las asociaciones público-privadas, que de alguna manera se están promoviendo, aunque faltaría más agresividad en eso, sino las iniciativas privadas, como por ejemplo lo está haciendo la Municipalidad de Lima, que en eso es mucho más agresiva que el gobierno central. Curiosamente, siendo de donde proviene la alcaldesa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? En Lima ya hay como 5.000, 6.000 millones de dólares de inversión por iniciativa privada. ¿Cómo hacer para que eso ocurra también a nivel nacional? Eso creo que será un desafío que tenemos falta mejorar. Hemos mejorado el reglamento de iniciativas privadas cofinanciadas priorizadas para ciertos sectores. Estamos sacando prontamente una norma que lo amplía a todos los sectores, digamos, de la economía. A mí me motiva mucho sectores nuevos de servicios, por ejemplo, manejo de residuos sólidos, temas, servicios de salud, por ejemplo. Ahora conversábamos con la ministra de Salud discutiendo el presupuesto suyo para el 2014. Estamos ahora en la fase de formular el presupuesto que presentamos al Congreso a fin de mes. Y gran parte de sus iniciativas de inversión de infraestructura tienen que ver con motivar participación privada en estos proyectos. Extraordinario. Y estamos avanzando, digamos, en este tránsito de un mundo, digamos, de vacas bastante gordas a un mundo de vacas flacas, pero donde el esfuerzo interno tiene que prevalecer y especialmente pensar hacia adelante qué cosa ir sembrando en mejoras de productividad, en cierre de brechas, en capital humano, en capital físico, infraestructura. Pero en el asunto de las inversiones, de la facilitación de las inversiones, que es fundamental, porque los proyectos se demoran muchísimo en salir, tanto los públicos como los privados, etcétera. Los públicos no tanto, Jaime, porque la inversión pública está creciendo 25%.
en lo que va, digamos, un crecimiento bastante importante, 25% lo que llevamos del año, siendo la ejecución... 20% he visto yo. No, al dato de hoy, de hoy, leyendo, antes de venir acá, veo el CEAF, y el ritmo de crecimiento de la inversión pública al día de hoy es 25%. Entonces se ha incrementado el último mes, porque hasta junio era más o menos 20%. Sí, incremento de gasto capital. Sí, estamos en agosto, ¿no? Entonces ha pasado, digamos, en un mes, es que un par de proyectos que se deben en el sector transportes o en otro sector, incrementa de manera importante por los montos de gasto en determinados sectores. Entonces, la inversión pública está creciendo de manera importante. Obviamente el gasto del sector público como un todo está creciendo y está actuando de manera contracíclica, pero se están implementando reformas a la vez, que creemos que son importantes porque fortalece al capital humano del Estado. Y la inversión privada definitivamente hay que dinamizarla aún más. Creando estas iniciativas, estos esquemas, horas por impuestos, tiene un crecimiento explosivo este año. Estamos más que triplicando el monto que ya se vio. Es relativamente pequeño, ¿no? Son 400, 500 Pero la millones. tendencia yo creo que es muy importante, Jaime, reconocerla, pero yo creo que el esfuerzo es de promocionar mucho más estos instrumentos y de hacerlos, si tenemos que llevar adelante un plan contracíclico, que no es el caso ahorita, tiene que ser promocionando la inversión privada y la público-privada. De acuerdo. Pero, por ejemplo, en relación a la inversión privada, el otro día estuvimos acá con el señor César Delgado de Canaval de CECEL, y él presentó un cuadro acerca de los problemas tremendos para aprobar un estudio de impacto ambiental en todos los sectores. Digamos, la burocracia ambiental se ha infiltrado, por decirlo así, es un poco duro el calificativo, pero está metida dentro de cada sector. Hay una oficina ambiental que revisa, que tiene que aprobar los estudios de impacto ambiental de todos los proyectos. Y parece que eso demora tremendamente, en promedio 3 años, se demora eso. Sí, no, justamente, es una cosa terrible. Justamente recordará, Jaime, que sacamos unos decretos supremos donde no alterábamos el estándar ambiental, pero sí hacíamos que todo este proceso engorroso de aprobación de IAS dentro de los propios sectores, y donde hay muchas opiniones de distintas oficinas en distintos ministerios, se hiciera mucho más ágil. Poniendo silencios positivos en algunos casos, y ese es un proceso de mejora continua. ¿Eso ya se está aplicando? Sí, por supuesto que sí. Habían plazos perentorios, fue un decreto supremo que se emitió en el mes de junio en el sector de energía y minas, pero esto continúa. También cambios que han habido dentro de ANA, pero que son en todos los sectores hay estas oficinas ambientales. Bueno, pero eso creo que hace parte de un esfuerzo continuo de ir mejorando, y por normas no nos vamos a quedar. Y obviamente hay formas de poder hacer las cosas mejor, y en eso se está trabajando de manera, digamos, bastante efectiva. El presidente nos pide resultados, tanto en inversión pública como en los proyectos que están trabados, donde hacemos periódicamente una rendición de cuentas, porque obviamente la inversión es lo que genera el empleo que requerimos para sobrellevar, digamos, esta etapa de crisis externa o de no crecimiento externo, o una condición menos favorable, ¿no? Entonces, se está trabajando. Obviamente queda un trecho muy importante por recorrer, pero que definitivamente se está tratando de regular, y yo voy a visitar la Comisión de Economía, que se acaba de instalar las primeras semanas de septiembre, justamente para plantear qué otras medidas para poder destrabar y facilitar la inversión podemos trabajar conjuntamente. Y de hecho es el mismo discurso que el nuevo presidente de esa comisión ha pronunciado el día de hoy, que fue la instalación de esa economía. Qué bien. Bueno, te voy a ir una pausa. Gracias. Bien, seguimos conversando con el ministro Castilla. Bueno, frente a esta desaceleración, bueno, por lo que entiendo no estamos reaccionando como antes se reaccionaba, con un frenazo para evitar el déficit fiscal y con medidas, aumentando impuestos, etcétera. Es decir, más bien vamos a tener o estamos teniendo una política procíclica, ¿o no? ¿Y hasta cuándo va a durar? No, al contrario, una política contracíclica. Perdón, contracíclica. Bueno, miren, justamente yo creo que nosotros hemos logrado acumular bajos niveles, digamos, hemos reducido los niveles de deuda,
y tenemos una posición fiscal muy solvente, muy sólida, con fondos ahorrados aparte en los fondos de estabilización, que nos permite justamente hacer que los estabilizadores fiscales operen cuando tienen que operar. Y ahora que vemos que hay, por un shock externo, una ralentización del ritmo de crecimiento de la economía, la actividad privada, el sector público está gastando más, pero obviamente manteniendo la prudencia. Nosotros estamos postulando, por ejemplo, un presupuesto balanceado para el año entrante. Este año va a querer terminar aquí con un ligero superávit. Superávit. Sí, más o menos 0.5 puntos del producto. Y el próximo año sería... Estamos viendo, esto va a depender mucho de los ingresos. Pero el objetivo es que se sitúe alrededor de cuentas balanceadas, o sea, que no haya déficit ni superávit. No entiendo cómo es posible que haya un superávit este año si estoy viendo que el gasto se está incrementando en 10, 12, 15%, ¿no? El gasto total, y más bien los ingresos se están aumentando a 1, 2%, 3%, no sé cuánto, muy poco. Lo que pasa es que cuando nosotros formulamos el presupuesto para este año, y lo hemos hecho en 2 años consecutivos, no se reparte todo el techo de recurso ordinario, justamente porque el recurso ordinario es basado en una proyección de impuestos, de IGB y impuesto a la renta. Y guardamos un colchón que si es que se realiza, hay un crédito suplementario y se reparte, digamos, cualquier excedente. Pero este año no ha habido excedentes. Entonces, logramos un déficit porque simplemente no repartimos toda la proyección de ingresos que estimábamos cuando hicimos el presupuesto en agosto del año pasado. Ajá, O sea, usualmente lo formulamos de manera conservadora y eso nos permite decir de que podemos cerrar el año en azul con un ligero superávit, pese a que los egresos están incrementándose y los ingresos caen. ¿Pero estamos haciendo política contracíclica en este momento? Sí, el crecimiento de la inversión pública es 25%. ¿Y hasta cuándo va a durar esto? Esta política contracíclica. Bueno, esto va a durar, digamos, todo tiene su límite, ¿no? Y el banco, digamos, en términos del mix de política, ahorita lo que corresponde es una política, digamos, expansiva, fiscal, que lo es, de hecho lo es. El Banco Central ya inició también una respuesta monetaria al bajar los encajes. Ellos harán lo propio también para inyectar liquidez a la economía. Y nosotros, nuestra política pasa por inyectar recursos públicos a proyectos de infraestructura, inversión pública, y destrabar ahorita las reformas micro para la inversión privada. Eso hace parte de nuestra política contracíclica. Estábamos conversando también con la ministra de Comercio Exterior, de hecho, para ver qué otro tipo de medidas se puedan hacer de facilitar el comercio. Hemos sacado, por ejemplo, recientemente un par de medidas que van a ayudar mucho al sector exportador en términos de facilitarles el acceso al saldo favorable al exportador. Antes se pedía una garantía, una fianza bancaria para poder acceder con rapidez a este saldo. Ahora sí estos exportadores... El saldo favorable al exportador, digamos, el crédito que ellos tienen cuando se deducen los insumos, digamos, que deducen del impuesto a la renta, que pagan. Ahora lo que hacemos es, si califican en un listado de buenos contribuyentes, se les devuelve automáticamente el saldo al exportador. No hay que poner una fianza, entonces se le bajan los costos. Asimismo, para el régimen agrícola, por ejemplo, que ha sido tan positivo en formalizar el agro en nuestro país, si había un error material, digamos, en la declaración jurada, automáticamente se le suspendía el beneficio tributario. Ahora damos plazo de 1 mes para una rectificación y no pierden el beneficio tributario. Son medidas mucho más micro, pero que ciertamente ayudan, digamos, a empresas en una coyuntura en la cual, digamos, la demanda externa ha estado golpeada por factores exógenos en nuestra economía, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver formas de mejorar la competitividad, tener más servicios en el BUCE, por ejemplo, en la ventanilla única de comercio exterior,
es un tema adicional, y ver formas como mejorar, digamos, abrir más mercados, negociando más tratados libres de comercio con otros mercados, diversificar, digamos, la oferta exportable. Ahora quizás con el nuevo ministro podamos podamos abrir un TLC con la India y con Rusia, que están por lo visto frenados. Bueno, es política de ella, pero yo de declaraciones que ella ha dado entiendo que se está viendo de acelerar todos estos tratados comerciales, y con eso tendríamos casi el 100% cubierto. No. Entonces, yo creo que son formas de ir coordinando tanto con el sector, digamos, productivo. También hemos estado trabajando con la ministra de Producción distintas medidas. Yo la vi el otro día en este programa contando, digamos, los planes que tiene, que hemos estado trabajando conjuntamente para crear estos clústeres y darle mayor apoyo a las empresas de acuerdo a su tamaño. Y el Ministerio de Economía, los ministerios productivos, estamos trabajando también en una agenda más productiva, no solamente de inversiones, sino de mejorar la productividad de los sectores para que puedan generar ingresos propios y no depender pues, de transferencias del Estado ni subsidios, ¿no? Estamos trabajando en políticas ahora justamente pensando en los siguientes años, que sostengan un crecimiento donde el mercado doméstico se va a fortalecer, la clase media tiene que consolidarse, pero para ello tenemos que ir pensando en formas innovadoras de cómo usar mejor los recursos públicos y los incentivos para que haya mayor emprendimiento privado en el país. Ahora, el tema del canon, que se ha reducido considerablemente, sobre todo en las regiones del sur. Ya hemos visto una movilización en Arequipa contra esa reducción, digamos, parecía una movilización contra la caída de los precios, pero ellos sostienen que en realidad ellos han caído de alguna manera engañados por el Ministerio de Economía. Se hizo una previsión mayor y resulta que la asignación es mucho menor, entonces, no sé, los proyectos quedan abandonados o interrumpidos. Y he visto que se ha formado una mesa de diálogo en el Cusco con los alcaldes. De diálogo, eso ya me parece una mesa técnica, le llaman. No, mesa de trabajo. De la PSM con estos alcaldes, y eso ya me parece increíble. A ver, permítame clarificar, Jaime, porque no es mesa de diálogo, ni mucho menos. A ver, para entender bien cuál es el problema. El canon, como sabemos, depende de factores que uno no controla, como los precios internacionales, por ejemplo. Y de hecho, todos los años el presupuesto por canon se formula en base a proyecciones. Bajo la lógica, digamos, que nos hemos equivocado ahora, si yo reviso para atrás los últimos años, en el caso del Cusco, por ejemplo, el canon minero que efectivamente se pagó fue 150 millones más del que estaba en el presupuesto de apertura, porque simplemente hubo precios mayores, y no es que yo les haya restringido el PIA. En el caso del canon gasífero, se pagaron 600 millones más al presupuesto de apertura. Si yo sumo las cuatro regiones que reciben más canon en el país, bajo esa lógica de la brecha entre lo que se paga y lo que se pone en el presupuesto inicial, me tendrían que a mí devolver, porque me equivoqué en la estimación, 1.500 millones, y de eso no se trata. Es para ilustrar que son recursos volátiles. Claro. ¿Y cuáles son las fuentes de la volatilidad? Bueno, uno son los precios. Lo segundo es que en ciertos casos las minas han tenido incremento en los costos operativos, y esto es un fenómeno global. Lo tercero es que se ha apreciado el tipo de cambio. Lo cuarto es que en algunos casos ha habido reducción en los niveles de producción. Y desmentir que el gravamen minero que nosotros aprobamos a inicios del gobierno explica, digamos, hay un desmedro, digamos, explica esto. Bueno, sí afecta un poco, ¿no? Pero ha sido compensado. Ni el 10% del gravamen minero que se descuenta el impuesto a la renta. Pero afecta a la base imponible. Afecta a la base imponible hasta un 10%, y en esos casos se ha compensado con recursos ordinarios al inicio del año fiscal. Entonces no ha habido tal merma por concepto del canon. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que, y lo que el presidente nos ha encargado es evitar de que proyectos en ejecución física se interrumpan por esto. Acá obviamente hay una gran heterogeneidad. Son 1.200 millones de menor, digamos, transferencia de canon que se concentran básicamente en 5 regiones, el 80% de esta caída. Y estamos viendo soluciones individuales a problemas individuales. Hay más de 4.000 millones de saldos acumulados en los bancos que tienen los gobiernos regionales y locales que le pueden dar uso.
y de hecho actuar como una especie de autoseguro en estas... Por ejemplo, Arequipa tiene ¿cuánto? Arequipa tiene poco menos de 600 millones de soles de saldos de balance en sus cuentas. Cusco tiene casi el doble de eso. Claro, precisamente del canon anterior que no han gastado. Así es, pero de todos los cánones, el canon gasífero, el canon minero, el canon petrolero, hay todo tipo de cánones. Esto debería llevar, la lección de esto es que deberíamos reformular la ley del canon, ¿no? Hacer una reforma, ahora que están de moda las reformas, una reforma del canon, para que cuando el canon es alto, pues no se entregue todo, sino que esto pase a un fondo. Bueno, justamente... Y una cosa de ese tipo. No, mira, yo creo que la solución que estamos planteando es, digamos, y es entender la problemática con los gobiernos locales, es uno, procurar de que los proyectos no se paren, digamos, y acá hay una variabilidad enorme, hay distritos que tienen pérdidas, entre comillas, de 350 millones y otros de 10.000 soles. Y hay una variabilidad enorme. Hay que entender y hay que tratar de ver cómo ayudamos mejor a los municipios que tienen menos recursos y que han comprometido, son buenos ejecutores y demás. Y hay que plantear, como bien dice, una reforma que el presidente de hecho nos ha encargado pensar una solución integral de fondos de estabilización propios, donde ellos puedan ahorrar estos excedentes que hay. Ahora el tema es que estamos agarrando los excedentes en las épocas de bajada del ciclo, pero si aumenta la producción como se estima, la producción de cobre se estima que se va a duplicar en 5 años, con la entrada de Antapacay este año, el próximo año de Toromocho, el siguiente año de Las Bambas. Todo esto, por efecto de mayor volumen de producción, va a incidir en mayor canon. Entonces, sí creo que es hora de ver de cómo mejor usamos estos recursos, no solamente para financiar obras, sino darle predictibilidad al presupuesto y fondos de estabilización. Es una idea que estamos justamente trabajando. Fondos de estabilización propios. Regionales. Cada región con sus propios recursos ahorra una parte y lo pone para poder estabilizar si es que hay una caída. Pero no sería necesario un fondo de compensación, digamos, nacional, ¿no? Va a haber mucha resistencia. Bueno, digamos, yo creo que se tiene que plantear una discusión abierta ahí porque es un juego suma cero, ¿no? Algunos ganan, otros pierden. Sí. Pero ahorita lo que estamos focalizados es en ver cómo se puede usar un uso más eficiente de los saldos de balance, cómo evitar contingencias legales y los proyectos continúen, ¿no? Y vamos a trabajar, de hecho, mandamos ya a un equipo de trabajo a Arequipa, el día de mañana viaja al Cusco y subsiguientemente a Pasco para poder entender cuáles son los problemas y en un espíritu de diálogo, el día de ayer nos reunimos con el Premier, con 110 alcaldes. No todos estaban muy felices, que digamos, por esta situación, pero la idea es que esto también nos afecta a nosotros. El canon, el impuesto a la renta también se ha caído para el gobierno nacional. Sí, pues, es verdad. Entonces yo creo que hay que ajustarnos, pero recursos yo creo que hay es cómo utilizarlos eficientemente y ver mecanismos de autoseguro, de estabilización. Eso es lo que estamos trabajando. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Gracias. Conversando con el ministro de Economía y Finanzas, Miguel Castilla. Bueno, estamos hablando de fondos, de necesidad de compensar canos que han caído, en fin, y sin embargo, aparentemente... Pero más que compensar, yo diría a procurar que los proyectos en ejecución continúen. Que yo creo que ese es el objetivo. Digamos, hay que usar las reservas que no se usaron, en fin. Claro. Y sin embargo, estamos pensando, por lo menos algunos piensan, en gastar 2.700 millones de dólares para la refinería de Talara. Esto no tendría mucho sentido, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una decisión que hay que plantearla en el contexto adecuado. Y déjame hablar de 3 temas puntuales. Uno es que tenemos consideraciones de normas ambientales y salud pública que el país debe cumplir. Todas las refinerías, no solamente la de Talara, sino todas las del país, como primer concepto. Como segundo concepto, que creo que es importante, es que se han visto todas las opciones y se han estudiado técnicamente todas las opciones de una refinería nueva, tener pozos de almacenamiento, digamos, para importar refinado
y se ha visto... Cerrar la refinería e importar. Se ha visto todas las posibilidades técnicas y también se ha visto con estudios internacionales, pesquisas que se han encargado de ver también por qué, digamos, había un incremento en los costos de este proyecto. Y lo tercero, y creo que es muy importante, es que esta es la oportunidad para poder enfrentar una inversión que es de la empresa. Ojo, esto no viene de los contribuyentes, son de los recursos de la empresa. Esto exige que la empresa tenga que modernizarse, esto exige, como lo dijo el presidente de la República en su discurso, de que entre una consultoría internacional que le dé la vuelta a Petroperú en términos del capital humano, del gobierno corporativo, que cotice en bolsa de manera importante, más allá del 20% que está autorizado, que tenga grado de inversión. Y de esa forma puede fácilmente bancar esta inversión. Ese es el proyecto, entonces. El proyecto es un proyecto integral, no se puede ver de manera aislada la modernización. O sea que no vamos a emplear recursos del erario público para esto. Se está trabajando, el sector, digamos, Petroperú está trabajando y distintos técnicos del gobierno están enfocados en que un proyecto importante de Petroperú es pero en el marco de una política mucho, digamos, más amplia de modernización que lleve a una participación privada en esta empresa. Y yo creo que es la forma de hacerlo, digamos, porque con compromisos ambientales tenemos que cumplir y se han visto todas las opciones. Y acá decir de que el costo de oportunidad, dejamos de hacer tantos programas sociales, por eso... Participación privada para la modernización de la refinería. Bueno, ya de por sí tiene 800 millones en contratos, en adición, digamos, al monto de inversión inicial. Pero justamente eso va a ser parte de lo que la consultoría internacional nos va a decir. ¿Ya contrataron esa consultoría? Estamos ahorita, bueno, Petroperú es el encargado y el sector, pero como miembro de la Junta de Accionistas estamos viendo de que se hace este proyecto en el marco de un proceso mucho mayor de modernización de la empresa, y eso nos parece que es una oportunidad, digamos, para poder llevar a una empresa que históricamente no se le ha dado la importancia, a una que si se le quiere la importancia, se le dé bien. ¿Cómo mejor hacerlo? Y en eso estamos enfocados. Entonces, Jaime, en todo caso, cualquier proyecto de esto sería financiado por la propia empresa con sus recursos o digamos, palanqueando recursos a través de su mayor valor. Bueno, yo creo que habría que ver el detalle, pero obviamente se involucra un fortalecimiento del capital que probablemente involucre para poder apalancarse de manera mejor. Ya hayan fondos que estaban asignados, por ejemplo, para gasoducto, que pueden ser que en el famoso crédito puente que no se dio, esos se pueden redestinar, que ya está en una cuenta intangible, se pueden redestinar para capitalizar Petroperú y permitirle apalancar más recursos. Pues es un fondo de todos nosotros. Bueno, pero son fondos que se repagan, Jaime. Esta es una inversión de la forma como se está previendo que eventualmente se va a repagar, pero queremos que eso lo verifique, digamos, tanto el banco que está estructurando como la consultoría internacional que se ha contratado para ver todo el proyecto en su totalidad y toda la empresa y sus inversiones de manera amplia. Entonces yo creo que hay que darle oportunidad, digamos, a presentar de manera transparente también los resultados de estas consultorías y que la opinión pública sepa en qué se invierte, digamos, es una empresa pública. No hace parte del presupuesto de la República. Igual las empresas de FONAFE no hacen parte de la discusión presupuestal. Ellos tienen un pool de las utilidades de algunas empresas, financian los proyectos de otras empresas deficitarias. Y la idea es continuar en este fortalecimiento, pero absolutamente maximizando la participación de capital privado y en el marco de una modernización real de Petroperú. Bien. Y yo creo que es una gran oportunidad que se presenta, aunado a las inversiones, y va a dinamizar probablemente el norte del país, al igual como el gasoducto del sur va a dinamizar la parte sur del país. Entonces son grandes proyectos que creemos que hay que empujar y ver la mejor forma de utilizar el capital público. Bien, ministro, muchas gracias por su participación. Gracias. Fue el ministro de Economía. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Melquíades Damián, gerente de gestión de operaciones de COSAPI, empresa que tiene un sistema de innovación, de fomentar la innovación interna, que es muy interesante y que es algo que el país necesita, que todas sus empresas se conviertan en innovadoras. Regresamos.
Tu inteligencia necesita un smartphone. Ya. Pídelo desde 9 soles. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RIMAX Seguros. Todo va a estar bien. ESAN, donde los negocios